Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de septiembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Se celebró este domingo en Chile el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución, que una convención elegida al efecto ha elaborado a lo largo del último año y medio. Casi un 62% de los chilenos han votado en contra frente a un 38% que lo ha hecho a favor. El voto era obligatorio, por lo que la participación ha sido muy alta, altísima, histórica, de más del 85%, algo completamente desconocido en Chile. Los detractores de la nueva Constitución salieron inmediatamente a la calle a celebrar su victoria, mientras el presidente de la República, Gabriel Boric, aceptó el veredicto popular, tampoco le quedaba otra, y solicitó la colaboración de las distintas fuerzas políticas para elaborar un nuevo texto que convenza al país. Adelantó, eso sí, que habrá cambios en su gabinete. A juicio de todos los analistas, y de cualquiera que se detuviese a examinar su articulado, la nueva Carta Magna era muy maximalista y estaba demasiado escorada a la izquierda. Preveía cambios de gran calado y no representaba a la mayor parte de los chilenos, muchos de los cuales salieron a la calle hace 3 años para manifestarse contra la situación económica de Chile. Pero, como acabamos de comprobar, una cosa es estar en desacuerdo con tal o cual política económica y otra bien distinta es querer dar la vuelta al país como si se tratase de un calcetín. Eso mismo era lo que pretendía la nueva Constitución, que ya repasamos en su momento con más detalle en una contracrónica que hice a finales del mes de mayo, cuando la Convención Constitucional dio por concluido su trabajo e hizo público el primer borrador. Como primera consecuencia del plebiscito, con el resultado de este domingo, sigue vigente la Constitución de 1980, que entró en vigor un año más tarde y que ha sido reformada en más de 50 ocasiones para ir ajustándose a la realidad cambiante de la política chilena. Pero a esa Constitución, según parece, no le quedan muchos años de vida, porque Boric quiere convocar un nuevo proceso constituyente y que se cumpla el mandato del plebiscito de octubre de 2020, en el que casi el 80% de los votantes pidió un cambio constitucional. El problema que tiene Boric ahora es que no sabe cómo lo va a hacer, porque el itinerario emprendido hace 2 años ha tocado a su fin y no está del todo claro cómo podrá mantenerse en el tiempo si no es con el beneplácito de la oposición en el Congreso. Por de pronto, lo que tiene que enfrentar Boric es una derrota, ya que aunque él personalmente procuró no participar en la campaña, no sucedió lo mismo con algunos miembros de su gabinete, como los ministros Camila Vallejo o Giorgio Jackson, que se mostraron abiertamente partidarios del sí e hicieron campaña por él. Esto obliga al presidente a hacer algunos cambios dentro de su gabinete, algo que ya ha adelantado, y a buscar acuerdos con la oposición para mantener el proceso constituyente en marcha. No todos en Chile lo tienen tan claro. La izquierda victoriosa en las elecciones de hace muy poco, del año pasado, ha salido muy tocada del plebiscito. Ahora ya no está en la calle, sino en el poder, y para todo lo que quieran hacer tendrán que ceñirse al actual orden constitucional. Los chilenos rechazaron este domingo, por un margen abrumador además, ya os he dado las cifras, 62% frente a un 38%. Las encuestas no llegaban tan lejos, estaba hablando de un 55%, de un 58% de rechazo, algunas encuestas llegaban al 60%, pero ha sido finalmente del 62%. Es decir, más de cada 10 chilenos, más de 6 están en contra de la Constitución. Y cuando digo chilenos, digo en sentido amplio porque es que ha participado muchísima gente. Esta Constitución, este proyecto de Constitución, porque no ha llegado a entrar en vigor, que era muy ambiciosa, tenía la intención manifiesta de reinventarse la República de Chile prácticamente desde cero, no va a ver la luz, al menos tal y como está concebida. Era una constitución, ya digo, muy maximalista, ponía fin al modelo de libre mercado que ha imperado en Chile los últimos 40 años, traía además reformas muy profundas y otorgaba muchos derechos y privilegios a los pueblos indígenas del país. Bien, este proyecto de Constitución lo vimos con más detalle hace unos meses, a finales de mayo, creo que el último día de mayo, el 31 de mayo, en una contracrónica que dediqué a este tema. Se titula Chile y el desorden constitucional. Se titula aquel programa. Vamos, os lo enlazo en la descripción por si queréis, la descripción del programa de hoy, por si queréis darle una escuchada. El resultado del referéndum del día 4, es decir, de hace 2 días, cuya participación era obligatoria, como os decía antes,
llevó a que pues prácticamente todos los chilenos con derecho a voto votasen. El 85,8% exactamente. Ahora que tengo ya los datos finales, se acercaron hasta las urnas y esto hace de este referéndum un referéndum muy representativo. Mucho más que las elecciones presidenciales de diciembre, en las que votó el 55%, algo por lo demás bastante común en Chile. En Chile lo hemos hablado aquí en más de una ocasión, en Chile se vota poco. Se vota poquísimo porque los chilenos, por regla general, no hay más que echar un vistazo al pasado, tuvieron que ponerles el voto obligatorio, luego ya quitaron la obligación, pero vamos, que sea obligatorio o no sea obligatorio, el chileno es poco dado a votar, lo que viene a decirnos que es un país que tradicionalmente ha tenido poca implicación política. No, Chile no es Santiago de Chile, obviamente, ni la gente que está rodeando el Palacio de la Moneda. Chile es muchísimo más y ese muchísimo más por lo general vive al margen de la política. Es lo que nos vienen a decir estos datos de participación tan bajos típicamente de Chile. En las presidenciales solo fue el 55% y no digamos ya las elecciones a la Convención Constitucional de mayo de 2021, en las que solo votó el 41% del electorado. Vamos, por compararlo con el referéndum final, pues lo que tenemos es que es menos de la mitad que las de este domingo. Esto supone un golpe muy duro para el nuevo presidente, para Gabriel Boric, que lleva unos pocos meses en el cargo, que además, desde que empezó el proceso constituyente en el año 2020, lo apoyó con muchísimo entusiasmo, esperando sacar partido de todo aquello. Es más, probablemente se había hecho el cálculo, y os lo he comentado ya aquí en algún programa que he hecho sobre Chile en los últimos meses. Boric seguramente contaba, cuando se presentó a las elecciones el año pasado, con que su mandato, o buena parte de su mandato, casi todo su mandato, iba a ser con una constitución hecha a su medida, y no con la constitución de 1980. Bien, ha sacado partido, no de esta Constitución, pero sí ha sacado partido personalmente de aquellas protestas de 2019 y del proceso constituyente en sí, porque todo este movimiento que ha sacudido Chile en los últimos 3 años le ha terminado llevando en volandas a la presidencia hace muy poquito, hace solo unos meses. Aquí hay un dato importante y que suele pasar desapercibido cuando se mira todo este proceso desde fuera de Chile. Los chilenos lo tienen muchísimo más claro porque están allí. Cuando el 25 de octubre de 2020, va a hacer 2 años el mes que viene, se celebró el plebiscito nacional para dar inicio al proceso constituyente en sí, para abrir un proceso constituyente, votaron solo la mitad de los chilenos. Esto fue el 50,9% exactamente, he ido a mirar el dato exacto. De esa mitad, el 21% rechazaron una nueva constitución. Por ponerlo en números absolutos, que todos entendamos. El censo en Chile es de unos 15 millones de votantes y no ha cambiado mucho, evidentemente, en 2 años. Este domingo fueron a votar 13 millones de chilenos, de los cuales 4.800.000 votaron a favor de la nueva Constitución y 7.800.000 en contra. En octubre de 2020, cuando todo esto empezó, fueron a votar 7,5 millones de personas. Votaron a favor de abrir el proceso constituyente 5.900.000 y lo rechazaron 1.600.000 personas. Bien, estos datos que os acabo de dar nos permiten sacar 2 conclusiones fundamentales para entender esto. La primera es que en 2020 los que estaban en contra de redactar una nueva constitución se quedaron en casa y a la vista está porque han vuelto a aparecer en las urnas y han votado en contra. Esto era algo que ya se intuía en aquel momento y que algunos contraescuchas chilenos nos lo dejaron ver en la contrarréplica. Más de una contrarréplica han pasado por aquí chilenos contándonoslo. Bien, no queríamos esto, pero la gente está desmotivada, está desmovilizada y no quiere más problemas y al final ha terminado pasando lo que tenía que pasar cuando una parte del electorado se desmoviliza. No tenían mucha voluntad después de todo lo que había sucedido en octubre, noviembre y diciembre del año 2019, no tenían mucha voluntad de salir a la calle ni siquiera para votar, estaban completamente desencantados. Más aún, año 2020, pleno año de la pandemia, que a Chile le pegó especialmente o con especial dureza. Bien, esto que ya se intuía es algo que acabamos de confirmar, lo hemos confirmado hace solo 2 días. La segunda conclusión es que la Constitución que querían muchos, y evidentemente querían abrir el proceso constituyente, está claro, y ahí están los votos, no era la Constitución que les han hecho. No querían una Constitución tan radical como la que la Convención Constitucional ha terminado alumbrando. Y en fin, ahí tenemos los datos. De nuevo, datos son amores y no buenas razones. El domingo, los partidarios de la nueva Constitución eran 1 millón menos que los que estaban a favor de abrir el proceso constituyente hace casi 2 años. Es decir,
No les parecía mal que se renovase la Carta Magna, que se derogase la anterior, la de 1980, y apareciese una nueva, pero no esta Carta Magna, sino otra cosa, seguramente algo más moderado, algo más de consenso. Y consenso, lo que se dice consenso, es precisamente lo que ha faltado en Chile, en todo este proceso. Es algo que la izquierda chilena no quiere reconocer y estaba vendiendo que esta era la constitución de todos los chilenos y no lo era, y a la vista está el resultado del plebiscito. La nueva constitución era un proyecto de extrema izquierda concebido para satisfacer a los votantes de extrema izquierda, nada más. Y exclusivamente la extrema izquierda y una parte de la izquierda que no quería conceder una victoria a la derecha chilena es la que ha votado a favor, y aun con todas no han conseguido pasar del 38%. El origen de todo esto, evidentemente hay que ir a buscarlo hace 3 años, o casi 3 años, a las protestas que se extendieron desde finales de 2019 hasta principios de 2020. La parte álgida de las protestas fue en octubre y noviembre, y luego la cosa fue coleando pues hasta marzo del año 2020, es decir, hasta que empezó la pandemia y los confinamientos. En aquel momento, ya digo, justo antes de la pandemia, fue cuando Sebastián Piñera se encontraba en su segundo año de mandato. La izquierda chilena vio que esas protestas le venían muy bien, se subió sobre aquella ola de manifestaciones que en origen, y si echamos la vista atrás y miramos lo que sucedió, eran el síntoma de cierta insatisfacción que había en la sociedad chilena y por eso fueron tan multitudinarias, y lo que supo hacer la izquierda chilena fue apoderarse de ellas, apropiarse de ellas y darles un sentido claramente ideológico. Es decir, dar forma a ciertas demandas y llevárselas hacia donde ellos querían llevarlas. Es decir, y sin llevarse el gato al agua, en una palabra. Eso es lo que hizo la izquierda chilena con aquella ola de protestas de 2019, y lo hicieron muy bien, porque a la vuelta de 6 meses parecía que la que había salido a protestar era exclusivamente la izquierda chilena, y no solo. En aquellas protestas había un poco de todo, como cuando de golpe pues aparecen una serie de manifestaciones en cualquier país que lo que denotan, y si se ve, como era el caso en Chile en aquel momento, que estaban por todas las ciudades, que había gente de todas las clases sociales, incluso votantes de Sebastián Piñera, no se puede reducir a protestas de una sola opción política o de un solo partido político. Bien, pues algo parecido a lo que hizo en España Podemos con el 15M, que se lo supo apropiar, pues estas protestas de octubre, noviembre y diciembre de 2019, la izquierda chilena se lo supo apropiar y luego le dio ese sentido, la supo reconducir. La mayor parte de los chilenos que salieron a la calle en aquel momento lo hicieron para, si nos vamos al origen, porque hay que ir, la cronología es importante y los hechos más todavía, sobre todo los hechos bien fijados en la cronología. En aquel momento lo hicieron para quejarse, empezó la cosa por los billetes del metro de Santiago, si mal no recordamos, y se quejaban esencialmente, y ahí están los reportajes periodísticos, los vídeos que se grababan, etcétera, se quejaban por los bajos salarios y por el alto coste de la vida. Vamos, una queja normal y corriente como sucede en cualquier país. Todo el mundo piensa que gana poco y que las cosas cuestan mucho, especialmente en estos tiempos de inflación. Pero bueno, se quejaban de eso y seguramente muchos de ellos tenían razón, ganaban poco y apenas les llegaba para alcanzar el final del mes. Piñera en aquel momento se asustó y ofreció una nueva constitución, seguramente pensando en que la cosa no pasaría de ahí. Porque no se pondrían de acuerdo, porque conoce bien a la izquierda chilena y no se pondrían de acuerdo simplemente. En Chile no se habla de hacer una nueva constitución desde hace 3 años, sino desde mucho antes. Se lleva hablando de cambiar la constitución del 80 desde hace muchísimo tiempo. Bueno, la propia Michelle Bachelet lo intentó entre 2016 y 2018 durante su segundo mandato, pero aquello no llegó a buen puerto, por falta de acuerdo esencialmente. Es posible que en aquel momento, hace 3 años, Piñera pensase que iba a suceder algo parecido, pero no. Lo que hizo fue abrir la caja de los truenos y desde entonces el país vive sumido en la inestabilidad política.
El hecho mismo de que Piñera aceptase con tanta facilidad abrir un proceso constituyente les ofreció lo más que se puede ofrecer. No les ofreció una serie de reformas constitucionales, no les dio unos caramelos, una ley concreta, unos subsidios. No, fue a por todas. Ofreció cambiar directamente la Constitución, es decir, abrir el melón, en definitiva. Eso suponía ya una victoria para la oposición de izquierda, una victoria un tanto inesperada, porque Piñera les ofreció la nueva Constitución en diciembre, cuando ni siquiera habían acabado todavía las protestas. Una victoria que se apresuró a capitalizar la izquierda chilena a lo largo del año 2020. Con la pandemia castigando la economía, erosionando la credibilidad del gobierno de Piñera, como la pandemia ha erosionado la credibilidad de todos los gobiernos del mundo, y con los rescoldos de las manifestaciones del año anterior aún calientes. Esta nueva Constitución permitiría a la izquierda rehacer Chile a su antojo, algo que la extrema izquierda chilena, que ha sido siempre muy ideológica y muy fanática, pues venía soñando desde hacía muchos años. Así lo vieron sus principales líderes ante el desconcierto de los votantes de centro y de derecha, que han permanecido en su mayoría al margen de todo el proceso. Y de nuevo, no es una opinión mía. Ahí están los resultados de las sucesivas elecciones y plebiscitos que se han hecho desde entonces, los dos que se hicieron a lo largo de 2020 y 2021. Este ha sido el tercero, que es cuando este votante de centro derecha le ha visto ya las orejas al lobo y ha decidido ir a votar. El resto, en fin, ya lo conocemos. En 2020 se votó a favor de iniciar el proceso constituyente, de abrir el melón, en una palabra, y luego unos meses más tarde, claro, esto tiene que haberse hecho más rápido, pero como pilló la pandemia de por medio, fue con bastantes retrasos. Es más, se decidió en octubre, tenía que haber sido en mayo, pero fue en octubre precisamente por la pandemia, porque en mayo estaba todo el mundo confinado en Chile y no se podía votar, así que tuvieron que retrasarlo unos cuantos meses. Pero bueno, votaron en 2020 para abrir el melón, y luego ya, conforme a lo que se había decidido en 2020, se eligió una convención constitucional, que por deseo expreso de los votantes estaría formada solo por diputados nuevos, diputados constituyentes, sin participación de los diputados del Congreso. Se dio a elegir a los votantes entre tener una convención mixta, que estuviesen diputados del Congreso normales y corrientes, más luego los elegidos para esta labor. O la otra posibilidad era una convención completamente nueva. Bien, en aquel plebiscito eligieron diputados nuevos, una convención de nuevo cuño. De aquellas elecciones de 2021 salió una convención muy escorada hacia la izquierda, que a la luz de los resultados de las elecciones que se celebraron a finales de año era muy poco representativa. La Constitución en sí era disparatada, una carta a los Reyes Magos que parecía pues escrita a la limón por Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador, Pablo Iglesias y los peronistas argentinos. Y me he tomado el trabajo no de leérmela entera, porque es una constitución francamente larga, pero sí de ir analizándola a lo largo de los últimos meses, especialmente cuando hice aquel programa en el mes de mayo. Las propias sesiones de la convención, que se convirtieron rápidamente en memes que se distribuían a través de las redes sociales, se convirtieron en memes porque de por sí eran, en muchos casos, un espectáculo poco edificante, quiero decir, en más de una ocasión, con constituyentes disfrazados de Pokémon, soflamas revolucionarias, apelaciones a los derechos de las minorías indígenas, etc. Pero lo peor y lo que más escamaba al chileno de a pie no era eso. Contaban con que hay mucho izquierdista ridículo que va a salir vestido de Pokémon, con que va a salir el líder o la lideresa de la minoría indígena de tal pueblo, de los mapuche, y va a sacar su bandera y la va a exhibir por el hemiciclo. Esto lo descontaban. Lo peor no era lo que más le preocupaba no era eso, sino la voluntad manifiesta de hacer borrón y cuenta nueva con el país. Es decir, empezar de cero, como si la República de Chile acabase de declarar su independencia. Claro, cuando la declaró hace ya 200 años, como si hubiera que inventarse Chile otra vez. Mal que bien, Chile no está tan mal. De hecho, si lo comparamos con su entorno, está bastante bien. Es con diferencia el país más próspero de toda Hispanoamérica. Supera en todos los indicadores a sus países vecinos, en todos, sin excepción. Da igual que miremos. Chile es, de hecho, el único país que puede considerarse del primer mundo en toda Sudamérica. Los bolivianos o los peruanos envidian el nivel de desarrollo de Chile desde hace muchos años. Y esto, de nuevo, no me lo estoy inventando, no es una interpretación mía. No es una apreciación que yo tenga, es que creo que los peruanos o los bolivianos envidian el nivel de desarrollo de Chile. No, es un hecho.
tanto los bolivianos como los peruanos emigran a Chile desde hace años para labrarse un futuro mejor y labrárselo a sus hijos. No digamos ya de otro país que ni siquiera es fronterizo y limítrofe con Chile, como es Venezuela. Los venezolanos hoy constituyen la comunidad de inmigrantes más numerosa de Chile, por encima de los bolivianos, que tradicionalmente era la más grande, aunque fuese por una cuestión de vecindad. No hay, en cambio, ningún chileno que quiera emigrar a Venezuela. A lo sumo, turistas revolucionarios como Camila Vallejo, que en tiempos gustaba de peregrinar a Caracas de tanto en tanto, de forma regular, pero siempre regresaba a Santiago, nunca se quedaba ya a vivir. La nueva Constitución, que afortunadamente para los chilenos no entrará en vigor, es muy larga, como os decía. Tiene 388 artículos. Esto es casi el triple de los 140 que tiene la Constitución de 1980. Pues bien, esta Constitución se inscribe, como os contaba en aquel programa del mes de mayo, se inscribe dentro de esa tradición de constituciones kilométricas inaugurada por Hugo Chávez con la Constitución bolivariana de 1999. Bueno, incluso supera en longitud la bolivariana, porque la de Venezuela tiene 350 artículos y ya es inacabable. Hay que desconfiar siempre de las constituciones largas. La de Estados Unidos, que es la más longeva del mundo, tiene solo 7 artículos. Tiene muchas más enmiendas, tiene 27 enmiendas, pero solo 7 artículos, caben en 8 folios. Y con eso les ha bastado para mantener la democracia durante 230 años. Esta de Chile es una constitución, como os comenté ya aquí hace unos meses, completamente maximalista, abiertamente disparatada. Otorga al Estado un gran papel en la economía, lo cual era previsible, teniendo en cuenta la composición de la Convención Constitucional, y le adjudica un rol fundamental al Estado en la provisión de bienes y de servicios en muchas áreas como la sanidad, la educación, la vivienda. Esto evidentemente es un brindis al sol. El Estado chileno no tiene recursos suficientes para ello. Y aun aprobando una subida de impuestos salvaje, que evidentemente alejaría la inversión, enfriaría la economía y desincentivaría el trabajo, aun con esas tampoco podría proporcionárselos. Chile da para lo que da. Por mucho que un papel diga esto o diga aquello. Podemos llenar, el papel lo aguanta todo, podemos llenar de artículos una constitución diciendo que el Estado nos tiene que proveer de una casa con piscina, pero eso no significa que el Estado pueda hacerlo, tenga los recursos suficientes. La guerra de esta gente no es una guerra contra el capitalismo ni contra el neoliberalismo. La guerra de esta gente es una guerra contra la realidad. Otro de los elementos un tanto desconcertantes en esta Constitución es lo que entiende por derecho y a quién define como sujeto de los mismos. Esto ya lo hablé con más detalle en aquella ocasión. La Constitución, por ejemplo, otorga derechos, entre comillas, a la naturaleza. Así, de manera general, la naturaleza. Pero la cosa no queda ahí. En esta Carta a Santa Claus, que es la Constitución nonata de Chile, hay un artículo que garantiza el denominado derecho al ocio. Sí, tal cual, derecho al ocio. Lo de los derechos a la naturaleza, pues como los virus, por ejemplo, no provienen de la naturaleza, o las garrapatas, o las bacterias malignas provienen de la naturaleza, tienen derechos. Es tan absurdo que, bueno, pues cuando uno baja a la arena y la lee, dices, ¿quién habrá redactado esto? Lo mismo con el derecho al ocio. Al ocio y a pasárselo bien, habría que preguntar. Evidentemente deja abierto esta Constitución cómo exactamente el Estado va a garantizar algunos de estos derechos de nuevo cuño. Pero bueno, hacerlo requeriría, o por lo menos intentarlo, requeriría pues un gasto público disparado que se financiaría o con impuestos, o con inflación, o con deuda, o con las tres cosas. O directamente se prometería mucho y no se daría nada. Lo que los constituyentes querían era un cambio estructural para convertir a Chile en el país más ecologista, más feminista y más indigenista del mundo. Ahora, ese cambio estructural, claro, es un argumento difícil de vender, dada la grave situación económica que atraviesa el país desde la pandemia y que no ha hecho más que empeorar. El Banco Central de Chile informó hace unos días que la salida de capitales del país en el primer trimestre de 2022 había crecido un 75% con respecto al trimestre anterior, evidentemente como resultado de la toma de posesión de Boric. La inflación, por su parte, está a niveles europeos, está por encima del 13%. Chile está, en definitiva, en una situación mucho peor que a finales de 2019, cuando estalló aquella ola de protestas callejeras. Quizá entonces muchos chilenos estaban por la labor de dar un salto al vacío.
Hoy son muchos menos los que están dispuestos a arriesgar lo poco que va quedando. La Convención Constitucional, además, ni siquiera consiguió galvanizar a la izquierda chilena en un esfuerzo común, que era algo que se daba por hecho. Estaba plagada de faccionalismos, especialmente entre grupos de izquierda moderados y radicales que discutían acaloradamente sobre cuán lejos se debía llegar para subvertir el ordenamiento legal en Chile, que es un país de tradición conservadora y por lo general tranquilo, que en algunos puntos roza lo paradisiaco. Así que, con demasiados cocineros en la cocina, incluyendo a muchos que ni cocinaban ni dejaban cocinar y a otros que le ponían el cuchillo en la garganta a su vecino, pues claro, no sorprende que los chilenos se decantasen pronto y le diesen la espalda al proceso. El mes pasado una encuesta revelaba que casi al 60% de los chilenos la nueva Constitución les provocaba, y esto es textual, preocupación y miedo. Es imposible sacar adelante una Constitución que genera esas sensaciones tan negativas entre los votantes, entre 6 de cada 10 votantes. Ahora la pelota está en el tejado de Boric, que ha encajado este golpe, asegurando que habrá cambios en su gabinete. Falta le va a hacer, ¿eh? La crisis económica no se va a acabar mañana y tiene todo el mandato por delante, con una oposición recrecida. Hace un par de meses, en julio, dijo que si no salía la Constitución, los chilenos deberían elegir una nueva convención constitucional y reiniciar el proceso de redacción desde cero. Vamos, que se van a pasar la vida los chilenos redactando constituciones que luego no aprueban. Pero un nuevo plebiscito requiere la aprobación del Congreso, que podría no llegar, porque la oposición es fuerte en la Cámara de Diputados y más fuerte aún en el Senado. En el Senado, de hecho, los opositores de Chile Vamos tienen mayoría. Mientras tanto, pues hay un plan B que va ganando adeptos en el Congreso con el apoyo implícito del gobierno, que es reformar la Constitución de 1980, que a través de una serie de reformas, no sabemos cuáles, que se sumarían al medio centenar que han hecho desde entonces. Si van por ahí, y es posible que vayan por ahí, esto sería la demostración de que han tirado 3 años a la basura, dilapidando una gran cantidad de dinero y sobre todo una gran cantidad de energía. Volverían al punto de partida, aunque eso sí, con Boric en la presidencia. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Larry, que es de Chile y que nos hace una sucinta crónica sobre la campaña del plebiscito constitucional en Chile. Han llegado a su fin meses de tensión y polarización. Las campañas se midieron semana a semana por medio de las encuestas y cada uno de los comandos trabajaron con más esmero en evitar hacer autogoles que por presentar ideas y opiniones respecto al texto constituyente. Violencia en las calles, ataques a caballos, banderas saliendo del culo y hasta puñetazos en el Congreso marcaron la última semana. Cuando estaba al aire que se podía cortar, la PDI detiene al líder del grupo etnoterrorista Coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, y el gobierno no lo sabía, se enteraron literalmente por la prensa. Junto con su detención se filtraron mensajes de una ministra al líder terrorista. Esta fue sacada de su puesto en horas. Salió el presidente en conferencia a asegurar que nadie más se ha comunicado con Yaitul. Esa misma tarde, el abogado del detenido avisa que en los próximos días dará a conocer una lista de personajes de gobierno que se han comunicado con ellos. Y en una jugada digna de House of Cards, la policía al día siguiente detiene al hijo de Yaitul. Y hasta hoy no se sabe más del tema. A 48 horas del plebiscito, el presidente del Partido Comunista salía a llamar a las bases a tomarse las calles la noche del domingo para defender el triunfo del apruebo, ya que la derecha acusaría fraude. No podíamos llegar a votar con más tensión en el ambiente. Sin duda, una jornada histórica. Nunca antes en Chile votó tanta gente. 13 millones de personas salimos desde temprano en la mañana y acudimos a los locales de votación. A medida que pasaban las horas nos enterábamos de atentados terroristas en el sur, algunos conatos en locales de votación, largas filas en las calles y problemas con el transporte. A eso de las 17 horas se inició el conteo de los votos en la región de Magallanes, quienes tienen 1 hora de diferencia con el resto del país. Desde el primer minuto, en la primera mesa, el resultado era claro. A las 19 horas con 12 minutos, la radio Bío Bío publicó su primera proyección, como ha sido tradición en cada elección, 61,6% para el rechazo.
Pasaban las horas y a medida que se actualizaban los datos oficiales, estos se parecían más y más a la proyección. Los distintos comandos del rechazo empezaban a celebrar, mientras que en el comando del apruebo, en calle París, los periodistas figuraban desde hacía horas solos en la calle, frente a una puerta cerrada. A las 20 horas, con más del 80% de los votos escrutados, el gobierno y el comando del apruebo seguían sin aparecer. Finalmente, a las 20:40 horas, en cadena nacional aparece Gabriel Boric con un discurso digno de Íñigo Errejón de interminables 10 minutos para finalmente decir que el proceso debe seguir y que reconocía la derrota. Sin duda, este resultado, que nadie lo pudo predecir, no solo cambió una elección, sino que yo creo que generará un cambio cultural. Finalmente se trazó una línea entre los demócratas y las de izquierdas más extremas, saliendo una vez más en su historia el PC tremendamente humillado. Nunca tuvieron el poder tan cerca. Por ahora nadie quisiera estar en los zapatos de Boric. Se abanderó tanto con el apruebo que el resultado de esta elección evidentemente le quita piso. Interesantes serán las reuniones de partidos que habrá en La Moneda, el cambio de gabinete y las luchas de poder que empezarán por quienes se quieren adjudicar el triunfo en el heterogéneo mundo demócrata. La política chilena no puede estar más entretenida. Un gran saludo para ti, Fernando, y para todos los contraescuchas. Una de las cosas más nefastas que ha conseguido todo el proceso constitucional chileno ha sido dividir al país sin ninguna necesidad. Chile vive desde finales del año 2019 en un enfrentamiento civil continuo. Y esto no era así. Esto es algo relativamente reciente, que empezó a raíz de la victoria de Sebastián Piñera en el año 2017. Eso la izquierda chilena, o al menos una buena parte de la izquierda chilena, simplemente no pudo tolerarlo. Y como ha sucedido en otros países y en otros momentos, se echaron a la calle. Aprovecharon que la ocasión la pintaban calva durante aquellas jornadas de protestas tan violentas en Santiago y en otras ciudades. Y bueno, el resultado lo tenemos a la vista. Han conseguido llevar a uno de los suyos a la presidencia, a un manifestante profesional, que eso es lo que era Gabriel Boric, pero no controlan completamente el Congreso. Eso ya de por sí es un problema. Les ha salido mal la jugada. Y, entre otras cosas, les ha salido mal por radicales, por maximalistas y por impacientes. Esto que nos comentas de la detención de Héctor Yaitul, de esto me enteré la semana pasada. Fue a finales de agosto, estaba yo en Alemania. Y me llamó mucho la atención porque, a ver, la coordinadora Arauco Malleco con ella, con doble L, ni siquiera la conocía. Tuve que informarme. Al parecer es una organización terrorista que existe desde hace ya unos 20 años. Afortunadamente no han matado a nadie todavía, pero se dedican a hacer sabotajes, atentados incendiarios contra el Estado y contra las empresas que operan en el sur del país. Claro, me pregunté qué pensaban estos guerrilleros araucanos, y efectivamente no me equivocaba. Sospechaba que eran comunistas, y sí, son comunistas. El suyo es un nacionalismo étnico extraordinariamente tóxico, y además con conexiones directas con Venezuela. El propio Héctor Yaitul estuvo en Caracas hace no mucho, solo 3 años, reuniéndose, entre otros, con Diosdado Cabello, que es, no sé cómo decirlo, de lo malo, lo peor. Pero lo sorprendente no es que exista Héctor Yaitul y la coordinadora araucana esta, que hay gente para todo en este mundo, sino que miembros del gobierno, como Janet Vega, que es la ministra, o era la ministra de Desarrollo Social desde el mes de marzo, tuviese relación con los terroristas. Caray, hace 3 años salieron a la calle pidiendo un país más próspero, un país con más oportunidades, un país más democrático, y eso muchos chilenos lo apoyaron. A poco se ha ido viendo el programa y el programa, claro, incluía a Héctor Yaitul, e incluía también a ministros como Camila Vallejo, que es de obediencia comunista. Hay algo que ha sucedido en los últimos años, y no solo en Chile, ha sucedido también en España, y es cómo la extrema izquierda ha hecho una operación un tanto extraña que le ha salido relativamente bien, que es la de hacerse pasar por gente moderada y razonable, desplazando el eje del debate hacia la izquierda. En España, a raíz del surgimiento de Podemos en 2014, una de las cosas que sucedieron, y de la que he hablado aquí en muchas ocasiones, es que el debate se movió tanto a la izquierda que cualquier cosa era ser de extrema derecha. Cualquier posición, por templada y socialdemócrata que fuesen, se convertía en algo peligrosísimo de extrema derecha. Bien, en Chile ha pasado algo similar. Supongo que ya lo habréis visto a lo largo del día de ayer. La prensa venía cargadísima en España, desde luego, con la historia esta del plebiscito de Chile. Y todos los medios, o casi todos, coincidían en que la Constitución de 1980 era la Constitución de Pinochet.
Lo habréis leído, lo habréis escuchado, seguro, porque lo dijeron 100.000 veces ayer. Era, los chilenos se quedan con la constitución de Pinochet. Chile se niega a rechazar la constitución de Pinochet. Vamos, tendría que haberme traído todos los titulares del día de ayer. Bien, no es la constitución de Pinochet, es una constitución que se aprobó en el año 1980, pero que queda ya muy poco de lo de 1980 porque ha sido reformada en más de 50 ocasiones. Eso por no hablar de que sobre esa constitución ha descansado la democracia chilena, que ha acogido a todos los partidos y todas las sensibilidades políticas durante los últimos 30 años. La constitución de 1980 no es una constitución pinochetista. Se aprobó y entró en vigor en 1981 cuando gobernaba Pinochet. Pero nada más, es la que permitió que Chile se convirtiese en una democracia, de las mejores de América. Porque si seguimos con este argumento de la constitución de Pinochet, estaríamos diciendo que Michelle Bachelet, por ejemplo, llegó a la presidencia gracias a una constitución pinochetista, y por lo tanto ella es pinochetista. Algo parecido a lo que hace la extrema izquierda de España, con la Constitución del 78. Una constitución que se sometió a referéndum, ya muerto Franco, que había muerto 3 años antes, que se aprobó por una gran mayoría, pero que a pesar de ello insisten en que es una constitución franquista. La operación que hacen es siempre la misma. Lo curioso es que les sale una y otra vez. Bien, vamos a continuar, vamos con Jonathan, que es de Granada, y que nos cuenta una historia en torno a la renovación del DNI. Quería comentar contigo y con todos los contraescuchas una situación que se me ha dado esta mañana la mar de curiosa. Resulta que a final de este mes se me caduca el documento nacional de identidad, el DNI. Así que he entrado en las diferentes páginas que tiene la Policía Nacional a disposición para poder solicitar la próxima cita del DNI, de la renovación, y resulta que esta próxima cita es para finales del mes de octubre. O sea, estamos hablando de más de un mes desde este momento. Claro, ante esta circunstancia de que estaría un mes con el DNI caducado, he cogido y he llamado a una de estas sedes de Policía Nacional para comentarle la situación. Me lo ha cogido un Policía Nacional, un funcionario de turno, y me ha dicho que si no hay cita, pues no hay cita. Claro, yo me he quedado un poco perplejo, pues diciendo, es que claro, con toda la burocracia, con todos los estamentos, con todas las necesidades que puedan surgir, estar un mes con el DNI caducado me puede suponer un problema. Y este funcionario no ha sido capaz de darme ninguna solución. Era cuestión entonces, por tanto, de comentar con todos vosotros el hecho de cómo el Estado nos pone tanta burocracia, dispone de tanta tecnología, pero luego a la hora de la verdad no soluciona los problemas de los ciudadanos. Así que nada, muchas gracias, seguimos escuchando tu programa y hasta la próxima. Creo, Jonathan, que todos hemos tenido algún problema a la hora de renovar el DNI. Que vamos, que al solicitarlo pues nos han dado la cita para 2 o 3 meses. Y eso, claro, eso puede llegar a ser a ocasionarte un serio contratiempo. No lo sé, si tienes que viajar, por ejemplo, y tu DNI está caducado, pues no viajas. Puedes andar por Madrid con el DNI caducado 2 meses y bien, a no ser que tengas la mala suerte de que te pare alguien, un policía, y te lo pida. En circunstancias normales no tenemos que estar enseñando el DNI a todas horas. Pero claro, si sales del país, sí, es normal que tengas que mostrarlo. Con el pasaporte pasa algo parecido. En ciudades grandes como Madrid o Barcelona o Valencia, pues puedes a fin de cuentas cambiar de comisaría, porque hay muchas. Yo la última vez que me renové el DNI, que fue, no me acuerdo, 2017 o 2018, tuve al final que irme a una comisaría de Madrid que estaba lejísimos, donde Cristo perdió el mechero. Vamos, una cosa que tuve que buscarlo hasta en el mapa, porque no había estado allí en mi vida. Pero claro, en una ciudad más pequeña el número de comisarías es limitado, así que o te esperas, no hay otra. Cuando llegas a renovar el DNI, y ya llegas a la comisaría con tu cita, entras, compruebas personalmente que la operación es una cosa muy sencilla, pero que a pesar de ello tienen a un montón de gente dedicada a eso. Hay un montón de funcionarios que están allí esperando detrás de una mesita con una pantalla. Caray, esto de lo primero que piensas y ves que la operación es muy fácil, muy automática. Esto de renovarse el DNI podría hacerse automáticamente mediante una máquina. Ellos ya tienen una serie de datos biométricos nuestros. Tienen nuestra huella dactilar y las medidas de nuestro rostro. Bueno, eso mismo es lo que nos permite, pues qué sé yo, que cuando entramos en España desde fuera de la zona Schengen o vamos al Reino Unido, pues pasemos por la frontera sin necesidad de hablar con un agente fronterizo ni mostrarle el pasaporte. Es uno de los grandes inventos. Hay una máquina con una portezuela que parece las de cercanías y un lector de pasaportes con su cámara que, bueno, nos lee nuestra propia cara, lee nuestro pasaporte, nos identifica y podemos ya entrar en el país. Yo cada vez que vengo
del Reino Unido lo tengo que hacer, y cuando voy para allá voy a las dos máquinas, a la española y a la británica. Y son, por cierto, muy parecidas, las debe de hacer la misma marca. Bien, esa misma tecnología, que no estamos hablando de una tecnología avanzadísima que solo utiliza la NASA, prohibitiva de precio, no, en absoluto, es algo disponible. Eso podría emplearse para renovar el DNI y el pasaporte. Va uno con su DNI antiguo, paga su tasa y te sale el DNI o el pasaporte nuevo. Si quieres renovar la fotografía, porque, bueno, tienes la de cuando estudiabas COU en los maristas, pues nada, llevas la nueva fotografía, la máquina la escanea y añade la nueva fotografía al documento. Pero si hoy todos los documentos son digitales, caray. El sistema se encarga de cotejar que la fotografía eres tú, tiene tus datos biométricos y asunto resuelto. Todo eso podría hacerse, pues nada, en apenas unos minutos, sin intervención humana. Sí que no entiendo bien por qué tienen a tanta gente contratada, no hace falta. Que, no sé, lo que se ve además no dan abasto, porque es común que te hagan esperar 2 meses para renovarte algo tan simple como el documento nacional de identidad. En fin, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Mikhail Gorbachev. El colapso soviético era un proceso en marcha debido a las disfuncionalidades de su sistema económico, a la presión occidental, pues su éxito comparativo exigía al Estado un gasto inútil para empatar y sometía a la población a una desesperanza envidiosa, y también a la pertinaz negligencia de sus dirigentes. Miguel constató y acompañó un desmoronamiento con un plan de reformas, apertura y viabilidad que no se creía ni él. No evitó lo inevitable, en Rusia encarnaba la idea del fracaso y en Occidente era el que se rendía a todos y a nadie con la autoridad de un pelele. Yo viví aquello como el fin de un problemón, aunque sin desfile de la victoria y con los enemigos derrotados y al tiempo libres para reconformar amenazas. La Unión Soviética cayó en un caos, pero Occidente, ñoñamente aliviado, no la tomó para imponer su orden. Fue una victoria sin triunfo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que es martes. Hoy estamos a martes, ya martes 6, mañana miércoles 7 y estaré de vuelta. Hasta mañana.